Málaga, 6 de abril de 1931. Periódico Rebeldías. Pasó ya esa semana que con tanta desaprensión se le llama por algunos santa. Estas manifestaciones de puro paganismo escandalizante y provocador. También pasarán los tiempos en que esas manifestaciones sean protegidas por las autoridades, porque no hay ley alguna que autorice tal privilegio cuando otras manifestaciones pacíficas del pueblo son prohibidas y hasta ametralladas bárbaramente. Yo deseo preguntarle al Papa un par de preguntas. ¿Qué ha hecho el Papa y la Iglesia para preservar a nuestros hijos del hambre y las enfermedades? Es naturalmente más fácil sentarse en un lujoso palacio y dictar encíclicas que contestar a mis sencillas preguntas. Hay que recobrar nuestro primitivo arrojo de raza y sacudir de una vez el yugo infamante de la injusticia. A vosotros, ciudadanos, os exhorto, no como articulista profesional, sino como un desterrado de la justicia del hombre. La República ha de ser el bálsamo que destruya los morbosos humores del mal político español, que nos denigra ante el mundo civilizado. ¡Energía! ...11 de mayo de 1931. Málaga está en llamas. Durante la Segunda República, en los convulsos años 30, los dirigentes del nuevo régimen hicieron un gran esfuerzo por rebajar el poder de la Iglesia y acercarse a un Estado más moderno y, sobre todo, laico. En este contexto, el anticlericalismo fue creciendo en algunos sectores de la población hasta estallar contra las instituciones religiosas y tradicionalmente monárquicas en mayo de 1931. En una semana, más de 100 edificios religiosos se consumieron en llamas en todo el país. Esa furia se extendió rápido hasta Málaga y dejó uno de los episodios que marcaron la historia de esta ciudad. Somos María Guerrero y Alexia Molina y hoy vamos a adentrarnos en este capítulo en la historia de Málaga. La historia nunca se entiende sin antecedentes y nosotras no podemos explicaros por qué, por ejemplo, ya no existe una iglesia en la Plaza de la Merced sin entender el contexto político-social que llevó a los sectores revolucionarios a incendiar Málaga. Así que hagamos un pequeño repaso. Tenemos que remontarnos al reinado de Alfonso XIII. Desde 1923, España estaba en un régimen dictatorial bajo el mandato de Primo de Rivera. Ya en 1930, Primo de Rivera intentó apretar un poquito más el régimen y fracasó, y dio lugar a la llamada dictablanda de Berenguer, que tampoco terminó de cuajar. Claro, y pasó algo muy importante durante todo este proceso. Comienza a generarse una identificación entre monarquía y dictadura. Es decir, la gente comienza a desarrollar la idea de que la monarquía significa dictadura, o lo que es lo mismo, no tener libertad. Paralelamente a esto comienza a crecer la idea republicana y el deseo democrático y modernizador entre las clases populares. Entonces, claro, el régimen débil de Berenguer y un sector republicano más fuerte que nunca dan la victoria al ala republicana en las elecciones del 13 de abril. Y el 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República. La Segunda República comienza con la idea de alejar a la Iglesia Católica del Estado, es decir, modernizar el país ampliando las libertades civiles y quitándole el gran poder que tradicionalmente tenía la Iglesia en el sistema monárquico. Por ello, bajo el gobierno provisional de Niceto Alcalá Zamora, primer presidente de la República, en mayo comienzan ya a adoptar medidas que separan Estado de Iglesia. Para el 6 de mayo publican una ley en la que se seculariza la educación. Así lo contaba el periódico El Cronista de Málaga. Se aprobó en decreto la libertad religiosa en las escuelas. El decreto dice que uno de los postulados de la República, y por consiguiente de este gobierno, es la libertad religiosa. Con este decreto, España se sitúa en el plano moral y civil de las democracias de Europa y de aquellas naciones democráticas de América.
Además, se prohibió la asistencia de los militares a actos religiosos y se suspendieron las festividades de los patronos de armas y cuerpos del ejército. A esto también se sumó la modificación de la ley electoral de 1907, que prohibía a los sacerdotes presentarse como candidatos en las elecciones. En resumen, querían que la Iglesia pintara lo menos posible. Todo esto, por supuesto, a ciertos sectores de la Iglesia no les hizo ni pizca de gracia. De hecho, desde muchas instituciones católicas y medios conservadores entendieron esto como un ataque directo. Era, por lo tanto, un momento bastante tenso, en un panorama que aún estaba encajando las piezas de este nuevo tipo de gobierno. En mitad de este contexto llega un día clave, el 11 de mayo de 1931. En la calle Alcalá se da la reunión del Círculo Monárquico. Se trata del primer encuentro de una nueva organización a favor de la corona, en el que participaban figuras muy relevantes de la esfera conservadora del momento. Entre los fundadores se encontraba el director del diario monárquico ABC, Juan Ignacio Luca de Tena. En torno a la media mañana el encuentro finalizó y comenzó lo que sería el detonante de uno de los episodios más catastróficos de la historia de nuestro país. Según cuentan algunos, lo que se escuchó en la salida fue algo como esto. ¡Viva la República! Pero para otros fue algo más parecido a esto. ¡Viva España! ¡Viva el rey! Sea como sea, ese fue el momento de la explosión. El diario Ahora cuenta cómo tras la salida del círculo monárquico comenzaron una serie de enfrentamientos entre un grupo de republicanos y los participantes del círculo monárquico, que acabaron con el ataque a un taxista. Periódicos como El Correo de Málaga recogen las diferentes versiones y concluyen en una versión oficial un poco difusa, en la que no se termina de aclarar quién empezó. Entonces algunos de los que se habían enfrentado a los monárquicos, con mucha ira, quemaron 3 coches que estaban allí aparcados. La violencia comenzó a extenderse y rápidamente saltó hasta la sede del diario monárquico ABC. En la redacción se desarrolla un episodio también confuso, en el que la protesta creció volviéndose una protesta contra la policía por, teóricamente, usar armas de fuego contra la población. Lo que ocurrió en ABC es otro de los momentos de confusión e incertidumbre que a día de hoy siguen sin estar claros. De hecho, dicen que encontraron incluso flechas en la calle que parecían haber sido disparadas desde la redacción. El diario de Málaga informó que al parecer a causa de esas flechas murieron un hombre e hirieron a un niño, pero hicieron el menor ruido posible porque, según dice este periódico, lo hicieron con escopetas de aire comprimido. Para las 6 de la tarde el caos ya estaba sembrado. Los manifestantes se trasladaron a la Puerta del Sol para quejarse frente al gobernador civil por el uso que había hecho la policía de metralletas contra la población. El gobernador de Madrid, Ortega Gasset, de hecho intervino, pero desde luego no fue suficiente para calmar la furia que se había desatado. Los ataques continuaban expandiéndose y el nivel de violencia se incrementó cada vez más hasta caer la noche. Al día siguiente, ya 11 de mayo, la presión estalla contra la iglesia. La residencia de los jesuitas de la calle Flor es la primera víctima. El fuego comienza a consumir edificios religiosos y monárquicos por toda la ciudad, dejando polvo tras las llamas. Por la tarde las llamas se extienden por muchas ciudades del país y pronto llegan a Málaga. El diario de Málaga, 13 de mayo de 1931. Los tristes y lamentables sucesos iniciados en la noche del lunes. Incendios y destrozos. Declaración del estado de guerra. Nuestra información en los momentos actuales. A las 7 de la tarde, un grupo numeroso de personas se congregó frente al convento del servicio doméstico, situado en la calle Victoria. La furia se notaba en el ambiente. Esto hizo que la situación se volviera muy tensa para las monjas, que finalmente fueron a casas particulares para estar seguras. Más tarde, ese mismo grupo se dirigió al convento de la Asunción, en lo alto del Camino Nuevo. Intentaron asaltarlo, pero la Madre Superiora, con gran valentía, teóricamente logró apaciguar a los republicanos o exaltados, que así era como lo definían en la prensa local, concretamente el periódico El Cronista, y les recordó que allí se albergaban más de 50 niñas.
Según cuenta este periódico, la humanidad prevaleció y el convento no fue incendiado. El gobernador civil, Enrique Mapelli, acompañado de varios republicanos conocidos, se enteró de los disturbios y acudió rápidamente. A las 8:30 de la noche lograron disolver a un grupo de más de 1000 hombres que planeaban incendiar el seminario, pero las palabras patrióticas y conciliadoras de Mapelli y sus acompañantes calmaron a la multitud, que se dispersó pacíficamente. La calma duró poco. A las 9 de la noche se intensificaron los rumores y la tensión creció en los conventos de la ciudad. Las familias temerosas acudían a recoger a las niñas y jóvenes de los colegios religiosos. El miedo era evidente. Un poco más tarde, un grupo numeroso se dirigió a la residencia de los jesuitas en la calle Compañía. Pese a que los esfuerzos de algunos republicanos intentaron convencerlos para que no lo hicieran, el edificio fue rociado con gasolina y le prendieron fuego. El servicio de bomberos acudió al lugar, pero la multitud les impidió actuar. No fue hasta la medianoche, con la llegada de la Guardia Civil, que los bomberos pudieron comenzar a extinguir el incendio, 3 horas después de que comenzara. Horas más tarde, la multitud incendió el Palacio Episcopal, tras sacar y quemar el automóvil del obispo. Era la 1 de la mañana cuando el edificio estaba ardiendo por los 4 costados. El obispo González García, apelando a la nobleza del pueblo, fue protegido y llevado a una casa segura. Mientras tanto, otros grupos asaltaron el colegio de los agustinos y el convento de las teresianas. El fuego consumió ambos edificios rápidamente. Esa madrugada, el gobernador civil declaró el estado de guerra, por lo que la autoridad militar asumió el control, pero a las 3 de la mañana los disturbios continuaron y se trasladaron a la Unión Mercantil. El edificio fue saqueado e incendiado, causando enormes pérdidas y destrucción. La Unión Mercantil ya había sido incendiada poco antes, el 24 de abril de ese mismo año. El diario era propiedad de José Creixell y Pedro Poch. Era una de las publicaciones referentes de la prensa malagueña en aquellos momentos. Se trataba de una publicación de corte conservador que se había convertido en un objetivo claro de los exaltados. En las primeras horas de la mañana del 12 de mayo, los disturbios continuaron en la iglesia de Santo Domingo, donde imágenes y muebles fueron destrozados y quemados. Poco después atacaron la iglesia del Carmen, en el barrio del Perchel, donde la imagen del Cristo de la Misericordia fue llevada en una especie de procesión macabra hasta la Plaza de la Merced. Donde fue destruido. A las 10 de la mañana los exaltados continuaron con la iglesia de la Merced, donde arrollaron a los soldados que la protegían. El edificio fue saqueado e incendiado. La misma desgracia sucedió en la iglesia de Santiago, San Juan, los Mártires y numerosos conventos más. El Cronista, 14 de mayo de 1931. Las precauciones tomadas por el gobernador militar hizo renacer la tranquilidad en la población. Los obreros reanudan el trabajo y el comercio abre sus puertas. Algunos pequeños incidentes. Detención de numerosos comunistas. Han sido suspendidos el partido de fútbol y la corrida de toros de hoy. Una orden terminante para los que retengan en su poder objetos robados. Otras noticias y detalles. En la madrugada del 12 de mayo de 1931 comenzó a volver la normalidad. El decreto de las autoridades funcionó como se esperaba y los soldados se mantuvieron en puestos estratégicos toda la noche del 12 y del día siguiente, el día 13, garantizando la paz. El 13 de mayo, el coronel jefe de la Guardia Civil informó que, según noticias recibidas, en la provincia de Málaga reinaba la tranquilidad. Todo esto supuso una huella profunda en Málaga, que sigue prevaleciendo en la ciudad. A día de hoy, este relato es parte de nuestra historia. Una historia que, como siempre, se interpreta a favor de quien la cuenta. La prensa de aquellos días es el testimonio de los estragos, pero como siempre, hay leyendas y rumores. Por ejemplo, hay quienes aseguran que en Málaga los hechos alcanzaron tal gravedad porque la policía tardó en actuar de manera intencional.
O incluso hay quien cuenta que el obispo tuvo que huir travestido en un barco hacia Gibraltar. Pero estos son simples rumores y leyendas. Esperemos que os haya gustado este pequeño repaso por la historia de Málaga. Gracias por escucharnos.